Bienvenidos a otro video. Vamos a resolver hoy el ejercicio 3.9 del libro de Hibbeler que tenemos aquí. Y nos dice, determine la fuerza F máxima que puede soportarse por la posición que se muestra en la figura si cada cadena soporta una tensión máxima de 600 libras antes de fallar. Aquí he puesto el dibujo de lo que se nos pide y nosotros podemos agregar un par de cosas para que sea más fácil de visualizar lo que tenemos que hacer. Primero vamos a trazar nuestro eje de referencia. Aquí nuestro eje Y. Y aquí nuestro eje X. ¿Qué más podemos hacer? Pues vemos que cada una de las cadenas más la fuerza puede ser descompuesto en componentes horizontales y verticales. El más fácil es la fuerza AC. Si vemos solo hay una componente horizontal, o sea la fuerza AC. De ahí tenemos esta de aquí y podemos ver que esta fuerza AB pues ya no es simplemente en el eje X o en el eje Y, sino que tenemos también una componente horizontal y una componente vertical. Y aquí nos dan las medidas del triángulo semejante, así que ya podemos obtener este ángulo alfa. Y finalmente tenemos nuestra fuerza Y. También vemos que tiene una componente horizontal y una componente vertical. Ok, teniendo esto, y también hay que poner que es positivo. Ya teniendo esto se nos simplifica bastante. Además se nos dice que hay una tensión máxima. Hay una tensión máxima de 600 libras. Otro color. Hay una tensión máxima de 600 libras en cada cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza AB es de 600. Ya tomando en cuenta el componente vertical y el componente horizontal. Lo mismo para la fuerza AC. Es decir, esas son las condiciones máximas de trabajo que pueden tener. Ahora podemos seguir resolviendo. Bueno, sabemos entonces que, por lo que acabamos de decir, que FAC va a ser igual a FAB y ambas son iguales a 600 libras. ¿Qué más sabemos? Bueno, nos hace falta saber ese ángulo para poder tener todo. Ese ángulo entonces va a ser el coseno del ángulo. Va a ser igual a coseno de 4 sobre 5. Coseno inverso entonces de 4 sobre 5. 4 quintos es igual a 36.87 grados. Ese es el valor de nuestro ángulo alfa, 36.87 grados. Ya con este podemos calcular esas componentes. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nuestra ecuación de estática, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0 para que todo esté estático, o sea, para que nada se mueva. Veamos entonces, en X, ¿qué tenemos? Podemos ver que tenemos, si vamos de izquierda a derecha para llevar un orden, podemos ver que está esta componente horizontal que va hacia la izquierda, entonces será negativa. Entonces menos F, y además de esto tenemos el ángulo aquí que se me olvidó marcar. Este ángulo de aquí es este, el mismo, pues por la regla de los ángulos será este también. Este será el ángulo, entonces seguimos y sabemos que este ángulo entonces, o el que tenemos que proyectar, va a ser de 30 grados. Entonces F es coseno de 30 de la componente horizontal que va hacia acá, más, seguimos hacia la derecha, vemos que hay FAC y su componente es completamente horizontal, FAC, y vemos aquí que está esta componente horizontal con el ángulo alfa, y vemos que sería la proyección del seno de ese ángulo, entonces sería más FAC más FAB seno de alfa, y esto tiene que ser igual a
0. Me quedé sin espacio. Tiene que ser igual a 0. Ok, hagamos lo mismo, pero ahora con nuestro segundo eje de referencia, que sería la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0. Una vez más, vamos de... Quiero ver, podemos ir comenzando por la F. Pues vemos que la F va hacia abajo. Aquí yo me equivoqué. La F no va hacia arriba, la F va hacia abajo en su componente vertical. Por lo tanto, vamos a ponerlo negativo. Sería menos F. Y ahora estamos diciendo que este ángulo aquí es 30. ¿Sí? O este ángulo aquí es 30. La componente vertical entonces va a ser el seno del ángulo. Seno de 30. De ahí seguimos con esta fuerza. Esta vemos que sí es vertical, positiva, perdón. Así que aquí no hay ningún problema. Es más FAB. Y con respecto a este ángulo, este es el coseno, ¿sí? Porque es adyacente, no es la parte opuesta. Así que coseno de alfa. Y vemos que, como decíamos antes, esta no tiene ninguna componente vertical, así que esto es directamente igual a 0. Si nosotros despejamos, bueno, las incógnitas que tenemos, pues las que nos importa es, lo que nos interesa saber es este valor. Perdón. Lo que nos interesa saber a nosotros es este valor, el de F. FAB ya lo conocemos, FAC también, pero el valor de F es el que nos interesa a nosotros. Y vemos que tenemos una incógnita por cada ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que esta F es la componente en X, porque es la parte de X que estamos analizando. Y esta va a ser la componente en Y de esa fuerza total que vemos aquí. Si despejamos entonces F de X va a ser igual a 1108.51 libras. Esto lo puedes hacer fácilmente con tu calculadora o a mano. Yo por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo con la calculadora. F de X entonces es 1108 libras, pero cuidado, esto no sería la fuerza máxima todavía. También tenemos una componente en Y, y esta es de 959.99 libras. Bueno, 960 libras. ¿Qué significa esto? Pues podemos ver aquí en el diagrama que la fuerza F es la composición de Fx y Fy. Por suma vectorial, sabemos de que la magnitud total o final de F pues va a ser, que sería la F máxima que estamos buscando, sería Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y ahora sí tenemos la fuerza máxima. Haciendo los cálculos, entonces tenemos que la fuerza máxima va a ser de 1466.41 libras. Y esta sería la respuesta a este problema.